Lo tenemos en línea, sí, es un gran compañero, un periodista, un especialista en cine, es un hombre polifacético y muy activo. Y en este momento está por dar el primer ciclo de cine y peronismo. Estoy hablando con el compañero y amigo Luis Frank. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Estoy acá en un bar que acabo de llegar y bueno, nada, estoy acá. Me vine acá especialmente para hablar con ustedes. Bueno, estoy acá con Guillermo Varela, Pascual Manganiero y estamos con ganas de que nos cuentes un poco de qué se trata esto que empieza ahora prontito, ¿no? Que es el ciclo de cine y periodismo que lo van a hacer en el Pulqui Bar, ¿no? Exactamente, Marcelo. Mira, el tema es así. ¿Por qué primero planteo, o sea, se me ocurre pensar en el ciclo de cine y peronismo? Yo hace rato que vengo dando, hace muchos años que doy clases de teoría y análisis de cine, y siempre se me ocurre pensar cómo se configura una imagen, ¿no? Una imagen no es una figura, sino una imagen mental. Cómo se organiza un grupo de representaciones, llamémoslos así, en este caso del peronismo, ¿sí? O de la historia, o del hecho histórico que fuese, y de algún modo eso incide o tiene algún efecto en los espectadores y en el mundillo, digamos, de quienes han visto los materiales. Entonces digo, el peronismo es el fenómeno de masas más importante del siglo XX y XXI, eso es innegable, y aún los que lo quieren negar lo saben, ¿sí? O sea, me refiero a nuestro país. Entonces, digo, bueno, ¿qué imágenes produce el peronismo? Bueno, nos encontramos con que el peronismo produce sus propias imágenes, por ejemplo, desde la primera película elegida, que es Juan Moreira de Fabio, y después las imágenes de la Resistencia. No se pueden elegir un montón de películas, se pueden elegir muchísimos materiales, pero películas de la Resistencia, como Los Hijos de Fierro y Operación Masacre, que son las dos siguientes, a esas películas le corresponde una contracara al final, que es una película que está parada en la vereda de enfrente del peronismo, pero que habla del peronismo, que no habrá más pena ni olvido de Héctor Olivera. Entonces, ahí se completa de algún modo una primera aproximación a lo que pueden ser las imágenes, desde el peronismo y sobre el peronismo desde afuera. Qué bueno, y son películas que representan distintas miradas sobre el peronismo, ¿no? Exactamente. Si bien Juan Moreira no refiere todo el cine de Fabio, salvo, podríamos decir, Gatica, ¿no? Que es más explícita en relación al peronismo, ¿sí? Porque José María Gatica fue un personaje directamente vinculado a la figura de Perón, incluso Perón aparece como personaje, o la película de Fabio encargada por Eduardo Duhalde, Perón Sinfonía del Sentimiento, esa película tan larga, en varios capítulos. Encargada y financiada largamente, porque salió una fortuna esa película. Sí, salió mucha guita, hay mucha guita puesta ahí, exactamente. Pero eso es como un capítulo aparte. Pero fuera de eso, la obra previa de Fabio, lo que yo me refiero, desde los comienzos hasta lo que sería la dictadura, ¿sí? O sea, que Fabio se tiene que exiliar, todo ese material uno ve, uno de algún modo, más allá de que el peronismo no sea mencionado, uno divisa algo que es la ausencia del líder. Hay una angustia del pueblo, las historias de Fabio nunca terminan bien, es el pueblo como tragedia. Juan Moreira en ese sentido no es ninguna excepción, al contrario, es una tragedia de algún modo ya preanunciada del comienzo, en tanto y en cuanto se va conformando una especie de pulsión de muerte del personaje, pero esto tiene que ver con una mirada en realidad sobre la figura del gaucho, ¿sí? Que es muy diferente a la figura del gaucho tradicional que promovió la llamada generación del 80. ¿Sí? Entonces, Fabio de algún modo se va a poner en la vereda de enfrente de eso, más o menos consciente de la cuestión, ¿no? Y va a promover la subjetividad del gaucho desde otro lugar. ¿Cuál es este otro lugar? Y es el lugar de esa fluctuación interesante que se la ve del rostro, se la ve desde su anexión a los espacios, ¿sí? Los espacios de Juan Moreira, el trabajo de Fabio con la imagen de los espacios es fantástica. Ese vínculo y esa relación con una realidad que no llega a comprender del todo, por momentos sí, por momentos no, ¿sí? Bueno, es lo que nos lleva a dimensionar
esa mirada de Fabio sobre el pueblo, ¿sí? Que es muy potente. Decime, que es diferente, ¿de qué año es la película esta? ¿Juan Moreira? Juan Moreira No, es del... sí. Sí. ¿De qué? Ya te digo, es del 73. 73, sí. ¿Y cuál es la película de Fabio que es del 74-75? Nazareno Cruz y el Lobo. Exactamente. Esa película estuvo financiada por José López Rega. No, Soñar es del 76. Soñar mirate, es la que es financiada por López Rega. Es anterior, claro, al 76. El 76 ya no estaba López Rega, en el 75 se fue López Rega. Sí, bueno, pero la película la financiaste en el 75 y se estrenó en el 76. Ah, bueno, la estrenaron, pero la rodó 74-75. Sí. Pleno apogeo de la AAA. Uh-huh. Bueno, pero esa película de algún modo, Soñar, a mi entender, no tiene ningún vínculo en absoluto con esa, digamos, esa parte oscura que podríamos llamar que tiene que ver con José López Rega, en tanto y en cuanto son dos errabundos, ¿sí? Que claramente siguen la misma línea de representación del pueblo que piensa Fabio. Sí, son perdedores, digamos, perdedores son de la vida. Son dos perdedores, como siempre, termina mal, como siempre, y es más, iba a terminar peor que lo que termina, iba a terminar mucho peor, con una muerte. El personaje de Monzón moría, finalmente, bueno, pero después lo cambió. Pero bueno, lo que tenemos que decir ahí es que es una obra muy emblemática porque refleja claramente qué es lo que terminó pasando con nosotros en la dictadura, de algún modo, ¿sí? Fabio termina diciendo en un momento, hablando de la película, ya nos dimos cuenta que estábamos todos muertos, ¿sí? Entonces, de algún modo, teniendo esa película, Soñar, estoy hablando de otra, no, pero no importa, viene al cuento, una pata afuera y una pata adentro de la época, ¿sí? Porque, como decían ustedes, se empieza en el último periodo peronista hasta que comienza la dictadura, donde se estrena, le hace tener una pata en cada lugar. ¿Qué es lo que termina ocurriendo también con la película No habrá más pena ni olvido? Que se empieza en dictadura y después en democracia tenemos el estreno. ¿Se entiende? Exacto. Es muy Guillermo te saluda, Guillermo Varela es mi nombre. ¿Qué tal, Guillermo? Mucho gusto. Es muy interesante que hayas arrancado en el 73, ¿no? Es como la etapa moderna del cine vinculado al peronismo, desde el peronismo y desde el antiperonismo. Pero hay una etapa anterior. Por ejemplo, el cine de Hugo del Carril, claro, que no hacía mención a lo político, Mario Soffici, había varios directores en la época, y también un cine marcadamente antiperonista, como fue El Jefe de Ayala y Olivera, como fue toda la obra completa de Antín. Hay una película que se llama Castigo del Traidor, que es una película antiperonista 100%, con algunas cosas muy burdas, ¿no? Pero bueno. Por eso de algún modo me interesó ocuparme, para terminar, con No habrá más penas ni olvido, que también es una película antiperonista. Sí, seguro. Claramente antiperonista. No comparto que sea una película antiperonista para nada. Yo creo que es una película que da una visión del peronismo absolutamente real del momento que se trata la cuestión, que es la confrontación interna del peronismo entre la derecha y la izquierda del peronismo, o el peronismo combativo, y yo no creo que sea antiperonista. Esa discusión la tenemos hace mucho con Marcelo acá en el programa. yo creo que es un grotesco, ¿no? La película les propongo abrir el juego en este sentido. El mismo Héctor Olivera lo reconoce en los extras de la película, no lo dice de la película, habla de él. Dice, yo soy gorila, riéndose con Tito Cosa al lado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tito Cosa no era gorila, no fue gorila en absoluto, pero tuvo un momento de fuerte antiperonismo, y después con el kirchnerismo, digamos, de algún modo fue repensando su posición. Pero acá lo importante, por supuesto que las películas de algún modo, se presentan polisémicas y puede haber diferentes acercamientos o miradas sobre el material, y uno puede pensar que eso no es una película antiperonista. Se puede pensar, inclusive, voy más allá de cualquier película. Ahora, yo voy a cuál es el tratamiento, en este caso, digo esto para que si quieren nos refiramos a los otros materiales un poco, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del peronismo ahí? Y yo, por lo menos, desde lo que es la percepción, que lo que más me interesa de los materiales, o sea, qué percepción se está trabajando ahí,
es una mirada exterior al peronismo, no es desde. O sea, primero vamos a empezar, no es desde adentro, ¿sí? Si es desde afuera, ya de algún modo vamos a ver, bueno, ¿cuál es esa mirada desde afuera? Y sí, claramente hay algo ahí que viene de la novela también, ¿sí? Pero que en la película yo creo que inclusive se exacerba un poco más, que es que todo lo que tiene que ver con el peronismo, todo lo que refiere al peronismo ahí, inclusive desde ciertos pasajes humorísticos que son graciosos en serio, están viendo claramente al peronismo de un lugar negativo. Pero claro, hay cuestiones que son más sutiles y hay otras que son más gruesas, y esto siempre se puede discutir, ¿sí? Hay gradaciones en todo esto. No es la película más gorila, no es la película más digamos más antiperonista que hemos visto en la vida, no, claro. Explícitamente antiperonista. Castigo al traidor, es una película que mucha gente no vio porque no tuvo éxito, pero si vos la ves es como una especie de manual o biblia del antiperonismo. Hay una cuestión también, si uno toma El Jefe, ¿no? El Jefe es una película antiperonista, ¿sí? Más sutil. Claramente, pero claramente, yo sé que es una película antiperonista, claramente es antiperonista, pero ¿qué pasa con El Jefe? Alguien podría venir y decir, no, para mí no es una película antiperonista, porque está el personaje de Fabio, que es el héroe, que es bien peronista, ¿sí? Se lo ve claramente, el personaje está planteado de una impronta peronista, o sea, se entusiasma con la orga, con todas las manifestaciones que vienen de la calle, o sea, claramente está teñido de eso el personaje de Fabio, y es, digamos, la gran, en un sentido ideológico, contrafigura de la figura central, que es la de Alberto Mendoza, el Jefe, claro. ¿sí? Entonces digo, siempre las películas pueden tener un contrapunto en relación a desde donde uno las piensa, eso siempre. Obvio. Ustedes me dan una excusa acá, me dan el pie exacto, para que yo aclare algo con respecto al ciclo, si me lo permiten. ¿Cómo no? Que yo para eso te llamamos. Está bien, muy bien. Que yo me ocupo de dar una serie de elementos de análisis de los materiales, de las imágenes, y después con eso uno hace lo que quiere. ¿Qué quiere decir esto? No es cine debate, lo que se plantearon en ese encuentro, ¿eh? Son clases, son 4 clases, son 4 encuentros con la película entera, en donde al comienzo voy a dar una serie de estrategias de abordaje. Miren esto, traten de prestar atención a esta cuestión, esta película se para en tal lugar, y después al final hago un desglose del material, un análisis con un par de fragmentos representativos, ¿eh? Ahí se nos va a ir bastante el tiempo, mientras el que mira la película se toma un cafecito ahí. Bueno, es un lugar muy agradable, el Pulqui Bar. Sí, señor. Lo conozco, sí, yo he estado un par de veces ya, o más. Es muy interesante. Es muy interesante. En Ríos al 400. Muy interesante, bueno. Luis. Es muy osado también, porque yo que alguna vez hice algún cine debate o alguna cosa parecida, una película dura 1 hora y media, 2 horas, y después mantener la atención de la gente durante un par de horas más es difícil, es bravo. Hay que tener la pelota en el aire, es verdad, hay que tener la pelota en el aire. Pero es valioso porque, por supuesto, el que va a ir ahí va a estar preparado para eso, ¿no? Es un cinéfilo, un tipo que entiende algo de cine. No sé si vos apuntás a una persona especializada o apuntás a que vaya la gente común. No, está pensado para público en general. Inclusive podría haber un primer prejuicio que esto es para peronistas y no esto es para todo el mundo. Claro. O sea, sí, por supuesto que en general va a ir gente que tenga cierta inquietud o que esté parada en el campo popular, sí, tenga el nombre que tenga. Pero lo importante es que, digamos, se puedan acercar y plantearse a sí mismos como espectador, ¿sí? Entonces entonces yo, espectador, recibo este andamiaje de imágenes, este tipo de imágenes, ¿sí? Entonces ¿qué hago con estas imágenes? ¿Qué construyo a partir de estas imágenes como espectador, no? ¿Y qué me dan a construir estas imágenes también? ¿Cómo están, desde dónde están promovidas estas imágenes, ¿no? Por eso es importante, si me lo permiten, las 2 películas del medio, que son Los Hijos de Fierro y Operación Masacre, porque son las 2 películas de la Resistencia. Claro. Entonces, y en las 2 películas está Julio Troxler. En Los Hijos de Fierro, a Troxler lo matan en la mitad de la película, matan literalmente, ¿sí? Y en Operación Masacre él es uno de los sobrevivientes, hace de sí mismo en los fusilamientos de José León Suárez. Operación Masacre es anterior, bastante anterior. Es del 72. Claro.
Se firma en el 72 y se estrena durante el gobierno de Cámpora en el 73. Se estrena en el 73, exactamente. No, igual Los Hijos de Fierro del 72, estamos en el periodo. Pero pero claro, está bien, es verdad, pero se estrenó mucho después. Lo que pasa, sí, claro, Los Hijos de Fierro se vio en su momento en fábricas, en lugares clandestinos, lo que pasaba con La Hora de los Hornos también. Sí, menos que La Hora de los Hornos. Era necesario que Los Hijos de Fierro en ese momento sea vista, porque era la promoción también para la acción y una pregunta sobre la resistencia. ¿Qué es esto de la resistencia? ¿No? ¿Qué hacemos con todo lo que nos es cercenado como pueblo? Y ahí también vuelve a utilizar, por eso digo, el enganche con Juan Moreira, ¿sí? Los Hijos de Fierro, la figura del gaucho, de Martín Fierro. Exacto. Fue pensada ahí la anexión. Los Hijos de Fierro fue pensada como una continuidad de La Hora de los Hornos, en realidad, ¿no? Eso por lo menos lo que dijo en un Pino. Punto sí, lo que pasa que acá, más allá de que figure como en Solanas y Getino, es más específicamente de Solanas. Sí, es verdad. Y también paradójicamente Getino tuvo mucho más participación en La Hora de los Hornos de lo que se le reconoce a través del tiempo. Habría que hacer justicia con Getino alguna vez. Sí, es verdad. Pero bueno, acá lo interesante es esto, ¿no? Lo que pasa es que Getino en ese momento asumía como director de cinematografía al frente del instituto. 25 de mayo del 73. Claro. Sí. Pero sí, se los puede ver porque las dos son, digamos, películas muy explícitas. Hay una dimensión metafórica fuerte en Los Hijos de Fierro en relación a que ellos son los hijos de la revolución, los hijos de Martín Fierro, que bueno, vendría a ser la figura de esa figura, digamos, que todavía la teníamos en el exilio, sí, que aparece como desde un fuera de campo, o sea, que no la llegamos a ver, ¿sí? Entonces, por eso digo, ahí está la angustia del líder en ausencia, que eso es lo que diferencia de algún modo, ustedes nombraban a Hugo del Carril antes, el cine de Fabio con el cine de Hugo del Carril, los dos peronistas, ¿sí? Pero uno con el líder exiliado, la pulpa de su obra está durante el exilio del líder, y la obra de Hugo del Carril no. Más allá de que no hubiera películas explícitamente peronistas, quizá la más explícita en ese sentido sería Las aguas bajan turbias, pero también es, digamos, una extensión metafórica, ¿no? Sí, lógico. Y me parece que Las aguas bajan es anterior al peronismo, inclusive, ¿no? Sí, es anterior. Es anterior, sí. ¿Las aguas bajan turbias? Sí, me parece que es anterior del No, Las aguas bajan turbias es una película de 1952, no es anterior. No, puede ser que me confunda con Los prisioneros de la tierra, que es una cosa de Sofici, es otra cosa. Esa es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y los isleños, Luis, de qué época es? Los isleros. Isleros, no isleños, isleros. Los isleros es de 51, es un año antes. Pero Los isleros es de Lucas de Mare, ¿no? Exactamente. Sí. Es interesante en ese sentido, ya que ustedes sacan el tema, hacer una especie de trabajo con las imágenes, que es algo que yo tengo pendiente, ¿no? De las representaciones del pueblo en el cine argentino de esa época. No es que no se haya hecho, pero se ha hecho poco, digamos, en lo que es la promoción de cursos y talleres. Muy interesante. Y es sí, absolutamente. Porque hay una mirada, digamos, que tiende a ser trágica, no tiende a ser liberadora, porque nuestra historia ha sido bastante dramática. No puedo decir que nuestra historia ha sido trágica, porque si no estaría hablando de un destino prefijado, y no de destino prefijado. Cuando uno habla de destino prefijado, o de digamos, épocas cíclicas del país, está diciendo que no puede hacer nada frente a eso. Está hablando, uno se tiene que rendir ante el destino, ¿se entiende? Sí, trágico sería lo del pueblo palestino, ¿no? Eso sería trágico. ¿Qué cosa? Lo del pueblo palestino, eso sí es trágico, digamos. Digamos, ahí hay un problema enorme de correlación de fuerzas, pero bueno, que vino desde la fundación del Estado. Pero bueno, ahí hay problemáticas, a mi entender, cruzadas, pero lo que no se puede negar ahora es que eso es claramente genocidio, eso es segurísimo, y eso hay que decirlo expresamente. Tal cual. Luis, un gusto, vamos a ir al curso, vamos a tratar de participar. Bueno, los espero. Me parece que es una cosa inédita, muy poco vista.
Vos, para que yo mirá, la gente tiene incorporado el percibir el cine, la percepción del cine, tiene incorporadas las primeras, segundas y terceras lecturas. Vos vas a hablar de eso, de que el cine no es solamente lo primero que se ve, por lo que claro, obviamente hay un montón de cosas atrás. Lo que viene en el metamensaje, ¿no es cierto? No, inclusive hay cosas subliminales. En algún momento se prohibieron las cosas subliminales, pero Hollywood las siguió haciendo. Otra pregunta, Luis, decime, hace pocos años hubo varias películas, una que se llamaba Matar a Perón, y hay otras, una donde se cuenta el encuentro en Puerta de Hierro, de cuando él medio vaticina que Bandol va a terminar mal. ¿Esas películas las consideraste, las pensás considerar? ¿Qué opinión tenés de eso? Esto podría ser en una siguiente instancia. Claro. Lo que pasa que a mí me interesaba mucho trabajar estas películas del periodo que piensan, de algún modo, desde el siglo XX al peronismo y no desde el siglo XXI pensando al siglo XX. Es muy diferente cuando uno tiene los hechos bastante más cercanos, si se quiere, ¿no? Por eso me interesaba la última película, No habrá más pena ni olvido, porque en las tres primeras películas, la de Fabio, la de Solanas y la de Cedrón, podríamos decir que hay como una cercanía perceptiva a lo que es el peronismo, ¿sí? Vamos a llamarlo así en forma un poco general. Pero yo veo una distancia, ya en la conformación de la imagen, no hablemos del argumento, de los personajes, no. Ya veo algo que, por la forma tan hiperclásica, ¿sí? Ya podría entrar cualquier temática, cualquier mundo ahí, cualquier universo. Entonces la de Olivera inevitablemente la veo como un tipo de imagen más lejana y no tan, planteada desde vení y percibí el peronismo, ¿sí? Sí, te entiendo. Te entiendo. Lo que pasa es que nosotros somos medio peronistas de hace mucho tiempo, muy nostálgicos. Entonces, te digo, pero con esto... disculpame, con esto termino con lo que me preguntaban. Si nosotros tomamos las películas del siglo XXI, son películas que se nota la distancia, yo por lo menos me di cuenta de cierta distancia en el tiempo en relación a los hechos narrados o retratados, ¿sí? Pero bueno, eso también es interesante para poder, porque hay un corpus de películas importantes hechas durante el siglo XXI de y sobre el peronismo, pero bueno, a mi entender tienen otro tratamiento, otro vínculo con el peronismo. Recordemos que el kirchnerismo fue y es otra versión del peronismo, que tiene muchos puntos de contacto, pero es el siglo XXI, eso no cabe duda. Vos sabés que en esta semana están dando una película que no encaja en lo que vos decís, que se llama Agregados Obreros, un documental, que habla de los agregados obreros que mandaba Perón, entre otros lugares, a la Unión Soviética, a China, mandaba agregados obreros, muy interesante, pero también pone muy lejos en la distancia, ¿no? Estamos hablando del primer peronismo, ¿no? Pero interesante para los que somos peronistas de más tiempo. Es un documental. Un documental, sí, que vale la pena ir a ver. Bueno, un abrazo fuerte, Luis, por haber participado. Marcelo, muchísimas gracias a toda la mesa y bueno, espero que esto sea útil. Les digo nada más las fechas. Dale. El 1, el 8, el 15 y el 22 de agosto, un día por película, en el Pulqui Bar, en Entre Ríos 484. Y les digo el teléfono para comunicarse y inscribirse, es el 11 60 12 8610. Repetilo. 11 60 12 6012 8610. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luis. Un abrazo, Luis, y seguimos en contacto, dale. Seguimos en contacto. Un abrazo grande y muchas gracias. Chao.